Bueno, estamos, Rafael de Noticias, transmitiendo en vivo. Como vemos, en pantalla tenemos al concejal Leo Biotti de Cambiemos, porque tuvo la gentileza de hacerse una escapadita del consejo, vino a los estudios de Rafael de Noticias a charlar un ratito de las importantes novedades o de la actualidad política en la ciudad de Rafaela. Leo, gracias por venir. Te agradecemos que hayas tenido la deferencia de acercarte hasta las oficinas de Rafaela Noticias. Por favor, Jonathan, gracias a ustedes por recibirme. Leo, una novedad para los vecinos. Ayer en una reunión con el Ejecutivo y el Consejo se decidió congelar la tasa, algo que venía charlándose o que por lo menos venía en agenda. Contanos por favor de qué se trató esa reunión, cómo acordaron ese beneficio para la gente. Explicanos también qué significa el congelamiento, por cuánto se va a implementar y todas estas cuestiones que le interesan a la gente. Recordemos que la tasa se actualiza en la ciudad de Rafaela por semestre. Antes se hacía de forma automática a través de una polinómica, que es un cálculo que se toma un porcentaje de los distintos aumentos, se saca un promedio y en base a eso se aumentaba. Hace un tiempito los concejales decidimos no hacerlo más de esa manera, sino que más allá de lo que dé la polinómica, nosotros consideramos que había que evaluar otras cuestiones que eran intangibles y no se podían calcular en una fórmula, que tenía que ver con cómo estaba la sociedad, qué había pasado en el último tiempo, por lo cual no siempre respetábamos el número que daba la polinómica, sino que como la última vez la polinómica daba 23 y aumentamos un 20, si no recuerdo mal, bueno, había que volver a discutir ahora en este semestre. La semana pasada el Ejecutivo mandó el cálculo de la polinómica, que daba alrededor de entre el 15 y el 16%, depende si se tomaba para hacer el cálculo el índice de aumento de precios minorista o mayorista, variaba en esos números, pero alrededor del 16% iba a ser el aumento. Los concejales tuvimos una reunión y le pedimos una reunión al intendente para charlar, y considerábamos que era un tema que teníamos que charlar y tratar de definirlo en conjunto. Nosotros teníamos una posición de que no sea el aumento tan así de un día para el otro, sobre todo porque hay mucha gente que la está pasando mal, hubo mucha gente que no ha podido trabajar con normalidad, los ingresos de las familias han bajado, por lo cual teníamos que tener un gesto y tratar de sumar. Nos pusimos de acuerdo, discutimos durante más de una hora y media, discutir en buen sentido, digamos, defendíamos distintas posiciones hasta que acordamos un aumento progresivo. Julio y agosto no va a haber aumento, va a seguir la tasa como está. Los meses siguientes, los 2 meses siguientes, va a haber un aumento un poquito mayor y luego los últimos 2 meses un poquito mayor. Va a ser progresivo, pero lo bueno es que estos 2 primeros meses no va a haber aumento, va a quedar congelado. El aumento después de estos 2 primeros meses congelados, más los otros dos, va a llegar a ese 16-17% o será un aumento mayor. Probablemente no. Como máximo terminará llegando al 15%, 16%, pero la cuestión es que los vecinos, en vez de pagar durante 6 meses el aumento, total de ese 15-16% que daba el cálculo, durante 2 meses no van a pagar nada, luego van a pagar solo una parte y luego los últimos 2 meses van a pagar un número cercano a eso, por lo cual para el bolsillo de vecinos es una reducción importante y aparte a ir aplicándolo progresivamente, digamos de a poco, el golpe al bolsillo del vecino no va a ser tan fuerte. Si bien la tasa, depende de los casos, puede ser un número más alto, más bajo, es una pequeña ayuda que al menos dentro de las posibilidades del gobierno local se le puede dar a los vecinos y había que hacerlo. Siempre en el portal, en el programa, hablamos del consejo que está en su microclima. Pero después ahora nos enteramos de noticias, por ejemplo, como esta, que se reúnen para la tasa. Desde adentro del consejo, ¿cómo ven ustedes a la sociedad? O, cómo analizan, este sentimiento de que el consejo no trabaja, o que por lo menos lo que decimos en realidad no es así. ¿Cómo lo ven ustedes desde adentro en la política cotidiana? Mira, yo cuando estaba afuera, yo ingresé a ser concejal hace 2 años, yo tenía una visión similar. Cuando uno entra y ve lo que es el trabajo de un concejal, de un legislador, empieza a entender algunas cuestiones. Imagínate que nosotros hacemos leyes, hacemos notas, hacemos gestiones, reuniones, que las estamos haciendo la mayoría virtuales porque todavía hay que tener mucho cuidado, pero es un trabajo que no se ve, porque vos los vecinos no le podés estar publicando en redes o haciendo un parte de prensa o saliendo a los medios a contar cada reunión que tenés
todas las mañanas, o cada proyecto que investigás. Hay que hacer ordenanzas y cada ordenanza requiere leer leyes, estudiar, charlar con gente. Por ahí uno presenta y sale como máximo en el medio que Bioti presentó determinado proyecto, pero tal vez atrás de ese proyecto hay un montón de horas de trabajo y no se ve, y uno entiende a la gente, digamos, porque son cuestiones intangibles, vos no lo estás viendo, y uno lo que quiere ver es al concejal en la calle, al concejal hablando de temas que son por ahí, que los vecinos requieren una solución más rápida. Hay temas más importantes, hay temas menos importantes, nosotros debemos ocuparnos de todos, digamos, de todos ellos, hay que dedicarle más tiempo a los más importantes. En esta época salir a la calle es medio difícil porque nosotros mismos le estamos pidiendo a la gente que se cuide, pero uno trata a través de redes sociales, de los digamos, medios digitales, tratar de estar en contacto, pero a veces el trabajo que hace el ejecutivo, digamos un intendente, hasta es más mostrable porque son trabajos ejecutivos. Pintaste un cordón, hiciste un pavimento, plantaste un árbol, haces obras tangibles que se pueden ver. Ese es el trabajo de un intendente con su equipo, y el trabajo del concejal pasa más por leyes, y es más, son letras, son palabras que son importantes, que son muy importantes, pero el vecino tal vez visibiliza más lo otro. Uno trata siempre de reivindicar el trabajo nuestro, digamos que por ahí no se nos vea haciendo determinadas cuestiones, no significa que uno no trabaje. Yo en particular le dedico todo el día a esto, no tengo un segundo trabajo, otros concejales sí lo tienen. Yo estoy full time, le dedico, el que me conoce de mi vida sabe que le dedico 10, 12, las horas que sean necesarias a mi trabajo, pues soy fanático, me gusta, y sé que muchos otros hacen lo mismo también. Leo, digamos, poniendo un paréntesis a este tema de opinión y vamos volviendo a la gestión. El Consejo viene también con algunos temas importantes. La semana pasada se habían reunido, por ejemplo, con la secretaria de auditoría, tema auditoría externa al departamento ejecutivo. Había quedado ahí una cuestión de modificar la ordenanza. ¿En qué quedó todo eso? Digamos, ¿cómo va a seguir teniendo en cuenta que se están venciendo los plazos para empezar, digamos, con los primeros pasos? Recordemos que la auditoría externa al Ejecutivo, digamos, al municipio, porque en el Consejo ya se hizo una el año pasado, se tiene que mejorar algunas cuestiones y en un tiempo volveremos a hacer otra, porque esto hay que hacerlo periódicamente. Fue un proyecto nuestro, lo redacté yo en particular, fue una de las primeras ordenanzas que redacté siendo concejal hacía poco. La idea era hacer una auditoría total sobre la totalidad de la estructura municipal y los organismos descentralizados dependientes del Ejecutivo. Se votó a mediados del año pasado y se tenía que aplicar este año porque el año pasado no había presupuesto destinado a eso. Bueno, este año teníamos que empezar. Cuando elevan el presupuesto del año pasado, el Ejecutivo le había destinado solo 70.000 pesos para pagar las horas de los profesionales, que con suerte eran 100 horas de profesionales. Hay que contratar abogados, contadores, ingenieros, depende de lo que se audite. Y con 70.000 pesos no hacíamos nada. Terminamos haciendo una movilidad de partida a los concejales y les destinamos 224.000 pesos. Aún con esos fondos, que son más de lo que había dado el Ejecutivo, no alcanza para auditar todo. La municipalidad es inmensa, son 2.000 millones de pesos a valor de hoy de recursos anuales, son muchos sectores. Bueno, lo que tenemos que hacer es seleccionar qué área auditar, porque con esa plata no podemos hacer todo. Por lo cual hicimos esta reunión con la gente del Ejecutivo para coordinar qué auditar. Ellos querían elegir qué auditar y querían hacer el llamado a licitación de las personas para hacerlo ellos. Nosotros no estábamos de acuerdo, porque si el propio intendente, el propio Ejecutivo es el que elige que auditarse a sí mismo, termina siendo una auditoría a dedo o una auditoría muy similar a lo que ya tienen, que es una auditoría interna. Esto es una auditoría externa. El legislativo es que tiene que elegir, nosotros tenemos que elegir qué auditar, los vecinos nos dicen, vean esto, vean la obra pública, vean lo otro, no sé, distintas cuestiones que hay que poner el foco, que es por donde pasa la mayor cantidad de recursos. Nosotros decidiremos qué auditar y se hará el llamado para que profesionales externos de Rafaela o de fuera de la región puedan licitar y puedan realizar este control. Tiene que ser gente que no tenga relación ni política ni laboral con la municipalidad, porque claramente lo que necesitamos es que tengan la totalidad libertad de poder ver si las cosas se hacen bien o mal y poder decirlo. Si vos contratás a alguien que tiene algún tipo de relación o política o laboral, va a decir lo que quiere. Y acá lo que queremos es que se haga transparente, que a nosotros nos sirva para controlar, que a los vecinos les sirva principalmente para quedarse tranquilos y que al intendente también le sirva para saber si su gente están haciendo las cosas bien o no.
¿Se definió, se puede conocer, digamos, qué áreas se van a auditar o eso, digamos, todavía lo están manejando entre ustedes? Mira, hoy estamos terminando de definir las modificaciones que tenemos que hacer a esa ordenanza, que estaba pensada para hacer una auditoría total y ahora tenemos que hacer una auditoría parcial, por lo cual hay que acomodar algunas cuestiones. Y vamos a presentar las modificaciones entre hoy y mañana y luego se votará en el Consejo y vamos a dar un mes más de plazo para poder hacer todo este proceso. Y en el medio vamos a elegir qué auditar, que es algo que consideramos que tiene que ser elegido por los concejales. Digamos, sin salir del Consejo, mañana 8 proyectos van a ingresar, van a tratarse, algunos o varios de tu autoría, incluso algunos interesantes quedaron para la semana que viene, ¿no? Como por ejemplo la prohibición de que funcionarios formen parte de, digamos, las carreras, no me sale la palabra, digamos, las Los carreras concursos. los concursos dentro del municipio. Digamos, ¿qué podemos esperar en la sesión de mañana? Bueno, ese proyecto en particular es un proyecto que presentamos cuando en el escalafón público cada persona que trabaja tiene una categoría y con los años van subiendo, se pueden ir concursando categorías para ir subiendo de nivel, tener más responsabilidad, tener un mejor sueldo, son distintas responsabilidades como en una empresa privada. Actualmente hay personal de planta que está trabajando como funcionario, gente que trabaja en el municipio que el intendente lo ha tomado porque son de su espacio político y lo ponen como funcionario. Mientras están como funcionarios, a su vez concursan categorías en su puesto fijo, que no lo están ocupando y no están cobrando el sueldo por eso, solo están cobrando el sueldo por la parte como funcionario, pero al volver a su puesto, cuando dejan de ser funcionarios, vuelven con una categoría mayor. Y están concursando con empleados que hoy por hoy están por debajo de su nivel, porque ellos son funcionarios, muchas veces son empleados de ellos, o el tribunal que los controla y los evalúa, también son empleados o están bajo la responsabilidad de ellos, por lo cual entendemos que ahí hay una disparidad, no hay una igualdad de condiciones al momento de enfrentar un tribunal y puede que esto favorezca al funcionario que está concursando la categoría y desmerezca al resto de los empleados municipales que tienen que poder realizar esta tarea en igualdad de condiciones. Por lo cual queríamos y vamos a intentar de que no puedan participar mientras estén como funcionarios de estos concursos. Vamos a dar las charlas correspondientes, ya estuvimos asesorándonos con abogados, hay lecturas distintas, pero acá la lectura principal tiene que ser por lo ético. No es ético que un funcionario vaya a competir una categoría que no va a estar ocupando, que va a ocupar más adelante y a su vez con personas que están bajo su responsabilidad. Claro. Ese es un proyecto que quedó para la semana que viene, lo vamos a seguir trabajando. Mañana vamos a pedirle a Calvo que vote un proyecto de ley que ya tiene media sanción en diputados y ahora pasó a senadores para declarar la emergencia en los clubes. Y esta emergencia le permitiría a los clubes pagar solo durante los meses de la pandemia el 75% de las boletas de los servicios y a su vez van a tener distintos beneficios. Es una ayuda importante que los clubes necesitan en toda la provincia y le pedimos a nuestro senador que lo vote porque necesitamos que se haga ley para que sea realidad. Fue un proyecto presentado por distintos diputados, se unificaron y nosotros le vamos a pedir a Calvo que en senadores lo vote. Luego, presentamos una minuta de comunicación solicitando que el municipio ya no utilice para ahuyentar las palomas y todas las aves que hay en el centro, que no utilice más las bombas a presión que está utilizando. Son unas garrafas, no es pirotecnia, pero hace ruido igual que una pirotecnia. Entonces, tenemos una ordenanza que prohíbe la pirotecnia, más allá de que esto no sea pólvora, claro. El ruido es lo mismo, y lo que estamos tratando de combatir es el ruido. No puede ser que el municipio esté utilizando ruido cuando le estamos pidiendo a los vecinos que no hagan ruidos que afectan a muchísimas personas, en una zona donde hay sanatorios, hay muchas personas mayores, y en esta época de pandemia, donde a las 6 de la tarde estaba todo tranquilo, se escuchaba mucho más. Entonces, le vamos a pedir al municipio que cambie ese sistema y utilice otro, aparte porque no está funcionando, los pájaros siguen estando, así que hay que buscar otro método. No es un tema fácil porque el tema de las palomas y los pájaros es un problema también, pero esta no es la forma de hacerlo y sobre todo porque nosotros mismos somos los que hicimos una ordenanza para eliminar la pirotecnia. Exactamente.
También la última, al menos de mi parte, van a tratar el tema cupo laboral para personas con discapacidad. ¿Cómo es eso? Sí, me olvidaba. Hace un tiempo yo pedí un informe y me contestaron, hay una ley nacional que prevé que todos los estados, digamos, todos los gobiernos tienen que tener el 4% como mínimo de sus contratados o su personal, que tienen que ser personas con discapacidad. En Rafaela deberían ser alrededor de 56, si no recuerdo mal, en base a la cantidad de empleados que hoy hay, y hay solo 23. Pero dos creo que se fueron en este último tiempo desde que me respondieron el informe, por lo cual habría solo 21. Están faltando más de 30 para llegar a ese 4%. Nos respondieron esto hace unos días, entonces ahora lo que le estamos solicitando con el resto de mis compañeros, que hagan un plan de 2 años. No le podemos pedir que contraten 30 personas de un día para el otro porque se tienen que ir generando los cupos, que hagan un plan de 2 años progresivo para llegar a ese 4% que tiene que tener. Hay muchas personas con discapacidades, con trasplantadas, que les cuesta muchísimo conseguir trabajo. Gente que está en edad de trabajar todavía, que el privado no lo contrata porque tiene miedo, porque las ART no lo toman, por esto, lo otro. Es muy difícil. Y es gente que muchas veces no tiene las herramientas suficientes para emprender un trabajo por su cuenta. Entonces creo que el Estado tiene que dar el ejemplo, porque los privados también tienen que poder tomar personas en esta condición, y nosotros lo que le pedimos al municipio es que seamos los primeros en cumplir con esta normativa. Sería ayuda para muchísimas familias, más de 30 personas que hoy tal vez no tienen trabajo, que están en condiciones difíciles, en una ciudad que lamentablemente no tiene todas las herramientas necesarias para incluir a las personas con discapacidad. Tenemos que ir mejorando, tenemos que adaptar un montón de cosas, las veredas, las rampas, los ingresos a los edificios públicos, el ingreso al banco, al correo argentino, que hace años que se viene pidiendo. Bueno, el gobierno local tiene que darle ejemplo y por eso le estamos pidiendo que nos adaptemos y le damos un plazo de 2 años, que no es menor, para que podamos ir incorporando a estas personas y darle oportunidades. Leo, el placer enorme como siempre de poder charlar con vos, siempre muy claro, muy preciso en los conceptos. Digamos, algo más que te gustaría agregar que no hayamos preguntado, porque siempre en esta vorágine de la agenda a veces nos olvidamos temas que por ahí el entrevistado quiere hablar y que nosotros no preguntamos. Digamos, esta es la posibilidad de tener el micrófono y también dirigirte también a toda la audiencia de Rafaela Noticias. Estamos trabajando en muchos proyectos, principalmente desde mi lugar trato principalmente de concentrarme en lo que es el control al municipio. Recordemos que hace unos días, por un trabajo que realizamos, en particular yo lo fui realizando, detectamos que el déficit que decía el municipio que el intendente decía que había 65 millones en el mes de abril, realmente no era así, era 25 millones. Estamos trabajando, estamos siguiendo de cerca, haciendo un control importante, tratando de detectar las cosas que se hacen bien y sobre todo las que se hacen mal para ser corregidas. Es nuestro rol como concejales. Tengo muchas ordenanzas que estamos armando que tienen que ver con este tema también, que a medida que las vamos terminando las vamos a ir presentando. Estamos trabajando con grupos de vecinos que nos ayudan con ideas, así que proyectos hay muchos. Invitar a los vecinos también que quien tenga alguna idea, alguna necesidad, que se comunique conmigo a través de las redes sociales. Cuando se pueda venir al municipio podrán venir a visitarme y charlar personalmente, y yo salir a la calle, que es lo que más importa, pero seguir trabajando con los vecinos para ir sumando. Me queda 1 año y medio como concejal, voy a seguir haciendo mi mayor esfuerzo para mejorar desde lo personal, pero principalmente para ir sumando ordenanzas y proyectos que sumen a Rafaela, para construir, más allá de controlar al intendente, que es parte de nuestra función, cosas que sumen. Tenemos que hacer crecer a la ciudad, tenemos que lograr una ciudad mejor, y uno de los temas que vamos a presentar estos días, que sé que es una preocupación tuya en particular porque ya lo hemos charlado, la ciudad de Rafaela tiene distintos loteos irregulares, tiene asentamientos. En el oeste de la ciudad hay 4 loteos irregulares: Araño 1, Araño 2, Loteo Jiménez, el loteo que está sobre el terreno provincial, que es más parecido a un asentamiento por sus condiciones. Bueno, hay que trabajar fuerte. Cuando preguntábamos hace unos años atrás, nos decían que la culpa la tenía la provincia, que los funcionarios del otro gobierno, porque a nivel local eran peronistas, a nivel provincial era el Frente Progresista, no se podían poner de acuerdo. Bueno, ahora está todo alineado, son todos del mismo espacio político, tienen muy buena relación. Vamos a trabajar para darle soluciones a esa gente. Necesitan poder acceder a las escrituras de esos lugares. Son muchos errores que han hecho privados, porque son los privados que han vendido esos terrenos sin tener
digamos, los avales ni las obras para hacerlo. Pero el municipio y el Estado no han logrado frenar el avance de estos loteos. Vayamos a ayudar a esa gente, vamos a darle las obras necesarias, que las paguen como corresponde como cualquier otro vecino, pero consigamos financiamiento, démosle una calidad de vida digna, y si hay que reubicar algunas familias, que se tengan que reubicar, pero tenemos muchísimas familias en ese sector, en estos 4 loteos, que hace años, algunos hace más de 20 años que viven en el lugar y necesitan que el Estado local, como el Estado más cercano y principal responsable, empiece a solucionarlo. Hoy no tienen más excusa a nivel local, el gobierno provincial es un mismo signo político, es el momento de avanzar y bueno, vamos a tratar de darle una mano a esta gente, al menos desde nuestro lugar, pidiendo, exigiendo y mostrándole a la sociedad que hay un problema que no se está solucionando. Como muchos otros en la ciudad, hay muchísimas otras cosas que hacer, pero ahí tenemos un sector que viene muy postergado, con muchísimas dificultades, gente de trabajo, la gran mayoría, que necesita ser atendida y el Estado local debe resolverlo. Leo, muchas gracias por la visita. Como siempre, las puertas abiertas de Rafaela Noticias siempre para vos. Gracias a ustedes, Jonathan.